Bien, vamos a abrir la Biblia, me acompañan por favor a Romanos capítulo 6, vamos a dejar por un domingo el Evangelio de Lucas, que venimos estudiando ya hace tiempo, y escuchaba atentamente el testimonio de nuestra hermana María, recién, de cómo llegó a la iglesia, y un poquito ella dijo algo que lo que vamos a introducir para que usted entendamos mejor lo que vamos a ver hoy. Cuando vemos un texto que no venimos siguiendo secuencialmente, debemos explicar qué es lo que está pasando, y eso se llama el contexto. ¿Sí? Como venimos viendo el Evangelio de Lucas, ya estamos más familiarizados. En cambio, ahora vamos a ver un texto en el cual está en un libro que lo hemos estudiado hace algunos años atrás, pero no lo venimos estudiando. Entonces tenemos que ver, para que entender mejor la escritura, qué es lo que está pasando. Y la hermana María dijo que cuando llegó a la iglesia empezó a hacer un curso, hace minutos, y ahí ella entendió lo que era, vio la majestuosidad de la persona de Cristo y vio su propia pecaminosidad. Y el libro de Romanos, hermanos, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 5, habla de eso, para que usted vaya entendiendo eso. ¿Sí? Hoy no vamos a poder ver todo, vamos a ver el versículo 1 al versículo 4, mire usted está ahí, vamos a leerlo ya en un momento, vamos a volver a ver, Romanos capítulo 6, versículo 1 al versículo 4, porque queremos ver en estos 4 textos, hay mucha riqueza teológica, pero también hay un tema que Pablo empieza a introducir justamente en este capítulo, que es la santificación del creyente. Si usted ve un breve reconto rápido, le digo que Romanos capítulo 1 al versículo 17, ahí va a ver que Pablo introduce ahí a manera microscópica el desarrollo de la redención que será explicado en el libro de Romanos, capítulo 1, versículo 1 al 17. Luego del versículo 18 del capítulo 1 hasta el capítulo 3, versículo 20, Pablo, bajo la guía del Espíritu Santo, habla acerca de la pecaminosidad del hombre, de cómo es el hombre, ¿no? Y hay un gran panorama de verdad que nos ayuda a entender realmente lo pecaminoso que el hombre es, lo culpable que el hombre es, la falta de esperanza que el hombre tiene, lo condenado que está en el infierno y lo atado que está al pecado. Pablo desarrolla ese tema en Romanos, todo desde el capítulo 1 al capítulo 3. Y para ser más específico, dentro de la pecaminosidad del hombre, le habla a los judíos, que también son culpables, porque ellos se creían que eran merecedores y por ser el pueblo de Dios no eran tan pecadores como los gentiles, y también habla a los gentiles, a los que están sin ley. Pero luego de mostrar la pecaminosidad del hombre, que también lo vimos el domingo pasado, lo que estamos estudiando en el seminario, luego, desde el capítulo 3, versículo 20, hasta el capítulo 5, versículo 21, que usted lo tiene ahí en esa misma hoja, Pablo empieza a desarrollar el tema de la justificación por fe. Cómo una persona, esa persona que es tan pecadora, que no tiene esperanza, que va camino al infierno, ¿cómo puede ser salvo? ¿Cómo puede alcanzar la salvación? Y entonces desarrolla todo lo que es el término teológico de la justificación por la fe. Entonces, para que usted me pueda llegar a entender, el capítulo 3, 4 y 5 habla de cómo una persona se salva. Entendiendo que el hombre es pecador y que la obra de Cristo es completa, es preciosa, y es lo único en la cual el hombre tiene esperanza, a través de la sangre de Cristo. Pero desde el capítulo 6, que vamos a ver ahora, Pablo introduce otro tema importante teológico, capítulo 7 también habla de eso, el capítulo 8, que es la santificación del creyente. Entonces capítulo 3, 4 y 5 habla de cómo una persona se salva, el capítulo 6, 7, 8, a modo de introducción para que usted entienda, cómo vive esa persona después de ser salva. ¿Cómo es la vida de un genuino creyente? Realmente. Entonces, ahí Pablo, miren, en el capítulo 5, versículo 20 a 21, hace como una conclusión, dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó,
sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine para la justicia, para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Termina hablando acerca de la pecaminosidad del hombre, acerca de la justificación por fe, de cómo el hombre obtiene la salvación mediante la persona de Cristo, y ahora introduce lo que vamos a ver hoy, versículo 1. En sí son todos argumentos hasta el versículo 14, pero vamos a ver hasta el versículo 4 nomás. Le puse el título Morir para vivir. Morir para vivir. Sí, vamos a orar de vuelta. Señor, una vez más pedimos de tu ayuda, porque Señor, sin ella no podemos entender tu palabra. Sin ella, Señor, tú no nos abres el entendimiento, el Espíritu Santo obrando, Señor, en tu iglesia. Pero también es Él, como vimos esta mañana, el que convence a las personas, Señor, que hay pecado en sus vidas, que no tienen esperanza y que deben ir, Señor, desesperadamente a la cruz de Cristo. Señor, quizás hay aquí hoy personas sentadas que todavía no entienden la salvación. Pedimos, Señor, que tú obres y les abras los ojos y los lleves, Señor, a la fe y al arrepentimiento. En el nombre de Jesús. Amén. Romanos capítulo 6, versículo 1 al 4 dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Versículo 2, en ninguna manera. Porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Lo que vamos a ver hoy, la primera que vamos a ver hoy, son tres secuencias de lo que implica la santificación. Y la primera está en el versículo 1. Miren ahí otra vez. Pablo introduce este tema con dos preguntas retóricas. Vamos a volver a leerlo, por favor. Versículo 1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Bien, ahí miren, comienza. Pablo, luego de introducir los dos grandes temas teológicos de lo que es la pecaminosidad del hombre y la justificación por la fe, la salvación a través de la obra perfecta de Cristo, ahora introduce de cómo la persona que creyó va a vivir esa vida. Va a vivir esa vida. Y lo primero que vamos a ver es el antagonismo de la santificación. El antagonismo de la santificación. Si usted no entiende la palabra antagonismo, es el opositor de la santificación, el rival de la santificación. Porque muchas veces, aún como hijos de Dios, creemos que la santificación se obtiene de varias maneras que la Biblia no enseña. Y Dios tiene el camino correcto en cuanto a cómo debe vivir un verdadero hijo de Dios. Pero miren Pablo ahí, miren lo que dice Pablo ahí. ¿Qué pues diremos? ¿Qué pues diremos? Dice ahí Pablo. Y ahí Pablo introduce, vamos a ver, dos enemigos de la verdadera santificación que hace Dios en la vida del creyente. Porque Dios no se equivoca. Tiene el mejor camino. El mejor camino es la obra regeneradora del Espíritu Santo en el corazón del creyente. O sea, para que usted entienda, la santificación comienza desde adentro hacia afuera. Pero quiero que también entendamos este término. Pablo viene desarrollando la justificación. Miren ahí en Romanos 5:1. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, Dios nos declara justos. Ahora, somos injustos, somos pecadores. No hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se hicieron inútiles. Pablo empieza a describir lo que es el hombre delante de Dios. Nadie busca a Dios. Pero a través de la persona de Cristo,
Él nos hace justos porque nos imputa, nos da, nos otorga a nuestro haber la justicia de Cristo. Sin merecerla, como es ahí, ¿no? Sin merecerla. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Ahora lo vamos a desarrollar eso. Lo que estamos viendo ahí. ¿Sí? Y hay dos enemigos, anoten bien ahí. Uno, que Pablo, es como que Pablo está haciendo una argumentación. ¿Y qué pues diremos? Pablo sabe que tiene enemigos dentro de las mismas iglesias. Y eso lo vamos a ver a lo largo de todo el Nuevo Testamento. Y tuvo que argumentar y refutar falsas enseñanzas. Los dos enemigos de la santificación genuina de los verdaderos creyentes es lo que es el libertinaje. Anoten bien esto, el libertinaje. Y lo que es también, vamos a decir de una manera, como también el Señor lo vivió, lo que podemos decir el legalismo. O una cosa o otra. Y los dos extremos son malos. Y los dos corrompen la gracia de Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el legalista malinterpreta la enseñanza de Pablo. Pablo está diciendo en capítulo 3, capítulo 3, 4 y 5, dice: solamente por fe, solamente por gracia una persona puede ser salvo. Entonces dice: no, Pablo, pará. ¿Solamente por fe? ¿No hay que hacer nada más que fe y gracia? Pablo dice: sí, miren ahí, capítulo 3, por favor, versículo 25. Versículo 24 y 25. Capítulo 3 de Romanos, versículo 24 y 25, por favor. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Pablo, que fue un fariseo, uno que cumplía a rajatabla la ley judía, cuando se convirtió empezó a tener enemigos. Y él empezó a enseñar esto. Y él estaba dirigiendo a una iglesia. Pero miren a lo que dice: siendo justificado gratuitamente por su gracia. Entonces Pablo sabía, por eso miren en el capítulo 6, versículo 1, dice: ¿qué pues diremos? Dice. Pablo está teniendo ahí como, se está dirigiendo a esta gente que sabe que lo va a empezar a refutar a él. Pablo, y el legalista dice: Pablo, ¿solamente es gratis la salvación? Es gratis. Y eso es lo que está tratando Pablo de explicar eso. Y ellos malinterpretaban la enseñanza de Pablo. Y la mayor malinterpretación de lo que es el legalismo dentro de una iglesia está en Gálatas. Gálatas capítulo 1. Quiero que me acompañen para que ustedes vayan entendiendo esto. Por eso Pablo siempre en todas las iglesias tuvo problemas. Y tuvo que corregir lo que es enseñanza, doctrina. Y esta iglesia empezó a hacer algo que la Escritura no dice, pero es iglesia. Entonces miren, capítulo 1, versículos 6 al 9, por favor. Esto es el extremo mayor de lo que es, como estábamos diciendo ahí, los enemigos de la santificación, ¿sí? El legalismo. Versículo 6 del capítulo 1 de Gálatas, al 9, por favor. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas, si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Miren el versículo 6. Pablo estaba asombrado, le está escribiendo por carta, diciéndole: ¿tan rápido se olvidaron de la gracia de Dios? ¿De que la salvación es gratuita? ¿De que la obra completa es de Cristo? ¿De que no depende de lo que ustedes hagan, sino de lo que Dios hizo por ustedes? ¿Y qué empezaron a hacer? Dice ahí:
perturbaron y pervirtieron el Evangelio de Cristo. ¿Y saben lo que hizo esta iglesia? Diciendo, la obra de Cristo está bien, pero usted si quiere ser salvo tiene que cumplir la ley. Tiene que seguir cumpliendo la ley. Y para ser más específico, en esta carta tiene que circuncidarse, que era el rito de los judíos para cumplir la ley de Dios. Si usted no hace eso, usted no puede ser salvo. Eso es lo que está enseñando el legalismo acá. Malinterpretaba la gracia de Dios. Y el Señor, como estamos viendo en Lucas, domingo tras domingo, vivió en vivo y en directo el legalismo puro de los escribas y los fariseos. ¿Es así o no? Los estamos viendo en todo el Evangelio de Dios. Ellos se fijaban solamente en las cosas externas, en cumplir ciertas normas. Y hermanos, hoy en día sigue pasando eso. Hay ciertas normas, ciertas reglas que si no cumplís en una iglesia, bueno, o te vas, o hasta pueden decir, como decía esta iglesia, no puedes ser salvo. Muchas iglesias enseñan, si no te bautizás, no puedes ser salvo. Ahora vamos a explicar bien eso. Si no usas esto, si no haces lo otro, si no haces esto, no puedes ser miembro. Eso es legalismo. Y eso corrompe y desvirtúa la gracia de Dios. Y por otro lado, quiero que volvamos a Romanos capítulo 6. Otro enemigo de la santificación genuina es el libertinaje. El libertinaje. Porque miren lo que dice el versículo 1. Vamos a volver a leerlo pues. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Eso es el libertinaje. Por eso los dos extremos son malos. Y Pablo se está dirigiendo a los dos. ¿Sí? Lo que está diciendo la palabra perseveraremos ahí es interesante y significa, en el griego, epimeno. Es una palabra intensificada. Significa permanecer, quedarse. Es usada, la idea es quedarse en una casa, establecer una residencia allí. Pablo está diciendo, ¿acaso nosotros que hemos sido salvados por gracia, habitualmente sostendremos la misma relación con el pecado que tuvimos antes? ¿Continuaremos con esa misma relación en donde el pecado tenía control total y nos metíamos de manera total al mismo? ¿Vamos a continuar en este mismo estado permanente dentro de la casa del pecado? Esa es la idea. En otras palabras, dicho de manera teológica, ¿acaso la justificación no necesariamente se conecta con la santificación? La justificación, y quiero que escuche bien, este es el punto que Pablo quiere argumentar y decir, la justificación no puede existir de manera independiente, separada de la santificación. ¿Se entiende? Si fuimos justificados por la fe, como dice Romanos 5, si fuimos justificados gratuitamente, significa que va a haber santificación en esa persona. Para decirlo también al revés, si la persona no está viviendo en santidad, no está siendo santificada progresivamente, que vamos a explicar y que vamos a desarrollar ahora, significa que no ha sido justificada. Y por ende está condenada al infierno. Todavía no creyó. Eso van juntos de la mano. No existe la justificación y la santificación. ¿Se entiende? Eso es junto. Eso es lo que Pablo está desarrollando acá. Y vamos a ver, hermanos, que eso hoy lamentablemente en las iglesias se enseña. Vos fuiste salvo, pero vos podés vivir tu vida como vos querés todavía. No, pero es un creyente que está apartado. Y muchas veces nosotros llamamos a hermanos a la cual no es hermano. Y esto es ofensivo. Y eso es lo que Pablo está enseñando acá. Porque hermanos, le digo la verdad, y lo vivimos en carne propia como pastores. Mucha gente se ofende cuando uno le quiere examinar. ¿Te has examinado si realmente sos salvo? ¿Cómo me puedes examinar? Yo hace 20 años que vengo a la iglesia. Yo hace 20 años que sirvo. Y eso es lo que Pablo está desarrollando acá. Pablo está desarrollando eso. Si hubo justificación, tiene que haber santificación.
Si no hay santificación, significa que no hubo justificación. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Miren ahí, vamos a continuar perseverando diariamente en el pecado para que la gracia abunde. Y eso es el libertinaje. ¿Por qué? Porque malinterpretan. ¿Qué está diciendo ahí? Donde sobreabunda el pecado, sobreabunda la gracia. Entonces, ¿qué están diciendo? Cuanto más pecado hago, más Dios me va a perdonar. Y eso es el libertinaje. Miren ahí, y eso es lo que Pablo está desarrollando. Miren lo que dice el versículo 15 del mismo capítulo, por favor. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Y sigue, ¿no? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Y Pablo, también, mis queridos hermanos, refuta a lo largo de todo el Nuevo Testamento lo que es esta doctrina. ¿Ustedes saben lo que pasó en una iglesia? Así mismo, en una iglesia había lo que era el legalismo. La salvación más esto. Pero también hubo libertinaje. ¿Saben dónde lo hemos estudiado? En Corinto. En Corinto. Donde la gente creía que por ser salvo podía seguir viviendo. Si total la gracia de Dios me va a perdonar. Es más, cuando más peco, más me perdonan. Esa es la idea de lo que está desarrollando acá Pablo. Eso es lo que está diciendo. Miren ahí dice, miren cómo comienza el versículo 2. Primero vimos los enemigos de la santificación. El libertinaje y el legalismo. Los dos corrompen la gracia de Dios. Escuche bien lo que le voy a decir. La santidad es tanto un regalo de Dios para el creyente como la salvación es el acto redentor. Vuelvo a reiterar, la santidad es un regalo de Dios al creyente como lo es la salvación. Cuando una persona es redimida, no solo es una transacción divina, es un milagro divino de transformación. No solo es legal, es real. No es solamente Dios diciendo, ahora usted solamente es salvo. Es Dios transformándolo a usted. Dios lo transforma. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. No es solo Dios declarándolo a usted justo, es Dios recreándolo en justicia. Como he estado tratando de señalar en todo lo que dice el libro de Romanos, Dios no dice cosas que no son una realidad. Él no va a llamar a personas justas cuando no lo son. Entonces, la santificación y la justificación están ligadas. No van separadas. No van separadas. Y Pablo no va a permitir los dos extremos. Él no va a abandonar la gracia para acomodar a los legalistas y tampoco no va a abandonar la gracia para restringir al libertino. Porque Dios tiene un mejor camino para cuando salva a una persona, que es la obra de Dios transformando el corazón de la persona. Y cuando comienza a transformar su corazón, la persona, el cambio se ve de adentro hacia afuera. El legalismo lo que quiere cambiar son las cosas externas. ¿Sí? No te pongas esa pollera, no hagas esto, no hagas esto. Usted cuando entra a la iglesia, usted no va a ver ahí pegado en la cartelera una restricción de norma de lo que no tiene que hacer. ¿Se entiende? Le digo, paréntesis, hay iglesias que lo hacen, ¿sabían? Porque el problema no son las reglas, el problema ¿dónde está? Es el corazón. Entonces, lo que Dios nos ha llamado es a tratar el problema de raíz, que es el corazón, y es donde Dios obra. No es las cosas externas. No es si usted se droga, si fuma, si toma alcohol, si se pone una pollera corta, qué clase de música escucha. Nosotros no fuimos llamados a cambiar eso. Dios cambia a la persona cuando Dios cambia ¿qué? El corazón. Y la persona, el camino de Dios para la santificación es obrando en el corazón y transformando eso. Y es de adentro hacia afuera. Ese es el mejor camino de Dios. El camino de la obra de Dios en el corazón. La obra regeneradora y después el ministerio del Espíritu Santo, que lo vamos a ver más adelante. ¿Se da cuenta?
lo que es la santificación de una persona, los enemigos que tenemos. Dios no cambia a una persona porque cambian las cosas exteriores. Y Dios no cambia a una persona porque se le ponen ciertas normas. La persona va a cambiar cuando Dios empieza a cambiar el corazón. Y ahí comienza lo que se dice la santificación progresiva, día a día, día a día. Pero miren, Él ahora da la razón. Miren ahí, versículo 2, por favor. La razón de la santificación. La razón de la santificación. Versículo 2, por favor. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Bien, vimos primero los enemigos de la santificación, el legalismo y como vemos también el libertinaje. Y que la obra es de adentro hacia afuera. Ahora vamos a ver la razón de la santificación. ¿Por qué una persona que ha sido justificada se empieza a santificar? No practica el pecado. Anótelo y subraye. No practica el pecado. Miren el versículo 2. Pablo dice, lo primero que vimos ahí, los enemigos, vamos a seguir viviendo esa vida de pecado para que la gracia abunda. Miren lo que dice, en ninguna manera. La idea es que nunca sea así. Pablo está siendo enérgico acá. Pablo no solo presenta su argumento a su enseñanza, sino que también la responde a ella. ¿Puede un creyente que ha sido justificado y salvo por gracia seguir pecando deliberadamente y seguir teniendo la misma relación con el pecado que antes? Un cristiano, entre comillas, o uno que dice ser cristiano, que continúa y persevera viviendo en el pecado, no solo es algo impermisible, sino que es imposible. El pensamiento ese a Pablo le produce como una repulsión, porque esta frase en ninguna manera es que así sea, es enérgico Pablo. La utiliza 14 veces en las epístolas. De ninguna manera. Un autor dijo, la santidad comienza en donde la justificación termina. Y si la santidad no comienza, tenemos el derecho de sospechar que la justificación tampoco comenzó. Pablo expresa con una simple oración, pero profunda, la razón por la cual una persona que ha sido justificada no puede vivir en un continuo relación con el pecado. Miren lo que dice ahí, versículo 2. Porque lo que hemos muerto, ¿a qué dice? Al pecado. Lean en su Biblia, miren ahí. Porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Para que usted entienda esto, ¿no? Por eso el título es Morir para vivir. La muerte y la vida son incompatibles. ¿Es así o no? Si una persona está muerta, no puedo decir, ella está viva. ¿Es así o no? Está muerta. Lo mismo puede... Muchos dicen, bueno, hay muertos en vida, pero eso son cosas externas. Lo que está acá diciendo es que la muerte y la vida son incompatibles. Es una contradicción que un cristiano esté viviendo en pecado cuando ha muerto al mismo. ¿Por qué? Miren el versículo 2. Vamos a explicar esto para que usted lo entienda mejor. Vamos a volver a leerlo, por favor. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Bien, ¿vieron esa frase dice ahí? Porque lo que hemos muerto al pecado. Está hablando ahí en el idioma en el cual la Biblia fue escrita, que es en el griego. Está hablando de un tiempo verbal que se llama aoristo. Usted dice, bueno, ¿qué es eso? Bueno, ¿qué significa eso? Eso significa que está hablando de un tiempo, de algo que pasó en el pasado. Ya pasó. No es que ustedes miren ahí, miren el texto. Lo que ahora estamos muriendo al pecado, no, lo que hemos muerto al pecado, dice. Eso ya pasó, es parte del pasado. Pero Dios ya lo da como hecho. Eso significa ahí. Lo que hemos muerto al pecado. No está hablando
que es un acto del pasado. Es un acto definido en el pasado, un rompimiento de una vez por todas que se llevó a cabo con el pecado. Si hemos sido justificados, nuestra esfera con el pecado, lo que está diciendo ahí, ya pasó. Pero pues ya usted está en mente diciendo, ¿pero qué significa ahora? ¿Que el cristiano nunca peca? ¿Yo dije eso? No. Sino que su relación con su antigua vida cambia. No está diciendo que el hombre ahora no peca y es perfecto. No, la Biblia no enseña eso. No, la salvación no solo es término de transacción, sino de transformación. Dios, por eso es el milagro de la transformación, como vimos hoy. Dios salva a una persona, la declara justa. Esa persona posee vida eterna. Pero la salvación no termina, hermanos, ahí. Dios regala a esa persona la capacidad, la santidad para poder vivir, para agradar a Dios. ¿Se entiende? Pero esa persona no peca. No está hablando de eso. Miren 1 Juan 3:10, por favor, para entender este concepto. ¿Significa que, bueno, el creyente genuino no peca más? No dice eso. 1 Juan capítulo 3, versículo 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. ¿Vieron? 1 Juan capítulo 3, versículo 10. Dice, no practica el pecado. Porque la simiente de Dios está en él y no puede pecar. ¿Qué habla de no practica? Habitualmente su relación con el pecado cambió. ¿Por qué? Porque ya murió al pecado. Ya se hizo atrás. Quiero que lean Colosenses 3:3 para entender esto. ¿Qué significa ahí muerto al pecado? ¿Qué significa que ya no hay más pecado? Va a ver Romanos 7, la lucha que Pablo tenía con el pecado. Miserable de mí, dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Por qué habla de? Porque la lucha que él tiene diariamente con el pecado, pero lucha. La persona que no ha sido justificada no lucha con el pecado, se complace en hacerlo. Por eso no es santificado. Segunda, Colosenses 3:13, por favor. 3:3. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Dice, porque habéis muerto. Porque habéis muerto. Después también hay otro texto, miren ahí también. Versículo 2. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra. ¿Cómo hago eso? Porque ya morí. No es que se erradicó el pecado, pero Dios ya lo hizo en la cruz. Y Dios nos dio una nueva capacidad para poder agradarle. No practica el pecado. Ahora él dice, podemos determinar esto. Dice, ¿no? Mirar las cosas de arriba significa que vos ya estás muerto. Muerto. Por eso, como vimos, hermanos, los enemigos de la santificación, el legalismo y el libertinaje. Vimos la razón de la santificación, que una persona que ha sido justificada no puede practicar continuamente el pecado. Su relación con el pecado cambia. Y ustedes, los que yo he conocido hace muchos años, vemos lo que Dios ha transformado en sus vidas. No somos perfectos, de que les habla. Pero hay una lucha diaria con el pecado. Tu relación con el pecado cambia. Debe cambiar. Porque si no cambió, significa que nunca entendiste la justificación. Por eso no hay santificación.
Por eso no hay santificación. Y miren lo que dice el versículo 3 y versículo 4. Ahora Pablo argumenta la santificación. Argumenta la santificación, versículo 3 y versículo 4, que es andar en vida nueva. El argumento de la santificación es andar en vida nueva. Versículo 3 y versículo 4, por favor. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Pablo dice y empieza la parte donde enseña la doctrina de la santificación, que la santificación tiene enemigos, que es el legalismo y es el libertinaje. Y no es el camino que Dios ha optado, que es desde el corazón, de adentro hacia afuera. Pablo dice que una persona, la razón de la santificación, una persona que ha sido justificada, no puede vivir su relación con el pecado, su antigua vida debe cambiar. No practica el pecado. Y miren versículo 3 y versículo 4, Pablo argumenta la santificación, que una persona que ha sido justificada debe andar en vida nueva. Bueno, ¿qué es eso? Miren versículo 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? ¿Qué significa eso? Bueno, él está hablando de una manera metafórica. La palabra ahí, miren ahí, lo que hemos sido bautizados. ¿De qué está hablando? ¿Del bautismo en agua? No está hablando del bautismo en agua. El contexto no está hablando de eso. ¿Saben lo que está hablando? Ser bautizados en Cristo Jesús significa ser fusionados en Cristo Jesús. La palabra bautizado, como vamos a ver ahora, pero quiero explicarles porque también hay una implicancia del bautismo que recién hemos visto. Significa sumergido en, ingresado en, esa es la idea del bautismo. Lo que está diciendo es que una persona que ha sido justificada ha sido sumergido, ha sido ingresado ¿en dónde? En el cuerpo de Cristo. Ha sido fusionado. Su unión con Cristo es así, es única. Habla de una comunión íntima, personal. Primera Juan habla de nuestra comunión con el Padre y con su Hijo. Jesús dijo en Mateo 28, dijo, aquí yo estoy con ustedes todos los días. Pablo lo dijo en 1 Corintios 6, 17, el que está unido al Señor, un espíritu es con Él. Entonces, Pablo está hablando ahí. Pero ¿por qué utiliza esa palabra bautismo? Si no está hablando de bautismo en agua. Porque el bautismo en agua, hermanos, escuchen bien esto, ilustra de la mejor manera esa unión que tiene el genuino creyente con Cristo. ¿Se entiende? Y el bautismo que usted acaba de presenciar de la hermana María no era el mismo bautismo que tenían este tipo de personas. Porque escuche bien esto, el bautismo en el Nuevo Testamento era sinónimo de salvación. ¿Se entiende? Era sinónimo. Es como que usted puede reemplazar la palabra fe con bautismo en el Nuevo Testamento. A ver, para que usted me entienda. Si usted hoy va a una iglesia que no conoce y hay bautismos, ¿eso es una evidencia de que todas esas personas que usted no conoce son salvas? No, lamentablemente. Pero en el Nuevo Testamento, la persona que se bautizaba era su identificación de que él había creído en Cristo. Miren, acompáñenme al libro de los Hechos para que usted entienda este concepto. Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. Miren lo que dice el versículo 38. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Bien, ¿qué está diciendo Pedro ahí? Que una persona debe
creer y al mismo tiempo bautizarse para ser salvo. No está diciendo eso. Dice, arrepiéntanse. Y luego dice, bautícese cada uno de ustedes ¿en qué? En el nombre de Jesús. ¿Para qué? Para perdón de los pecados y recibir el don del Espíritu Santo. No voy a entrar en ese contexto de lo que significa, pero lo que está diciendo ahí es que Pablo está mandando a que se arrepientan, a que crean en Cristo, y la evidencia de que haber creído significa que esa persona se bautiza, se identifica. ¿Sí? Miren ahí, sigue eso. Hechos, capítulo 8, versículo 12. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. ¿Vieron que está asociado el creer con el bautismo? Y sigue, bueno, miren el capítulo 9, ya que estamos ahí. Saulo de Tarso. Versículo 18 del capítulo 9 de Hechos. Pablo traía a Saulo medio ciego todavía ahí en Damasco. Medio como que lo metieron de prepo ahí a bautizarse. Parece cómico, pero el versículo 18, por favor. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. ¿Se entiende? El bautismo, más en el libro de los Hechos, es un libro de cambios, era sinónimo de que la persona había creído genuinamente. Pero que esa persona, el bautismo en estas épocas, significaba que cruzaba una línea divisoria en la cual no podía volver atrás. No podía volver atrás. Porque se estaba identificando, por eso se bautiza en el nombre del Señor, dice. Se estaba identificando y se estaba jugando el pellejo, jugando la vida. Hoy, hermanos, tenemos un gran privilegio, ¿no? La hermana se bautizó con calefacción o con falló, con agua caliente. Estos hermanos no pasaban eso, ¿no? Y identificarse, el bautismo era público, significaba muchas veces la persecución y la muerte. Por eso lo que ilustra acá en Romanos capítulo 6, Pablo, aunque el contexto no está hablando de agua, es como que Pablo le está diciendo a esta iglesia, miren versículo 6, el tono de Pablo. Versículo 3, ¿cómo dice Pablo? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, acaso se olvidaron de su bautismo? A la iglesia le está diciendo. Eso es lo que está diciendo. Y el bautismo, ese maravilloso acto simbólico, se había vuelto la identificación externa de una fe interna. Pablo no está promoviendo salvación por agua. En esos días el bautismo en agua era una señal fija para la fe. Y con mucha frecuencia en las escrituras, cuando usted lee bautismo, podría sustituir fe, porque el escritor ve esos dos iguales. El bautismo siendo la señal externa de la fe. Es decir, yo ahora sigo a Cristo. No vuelvo atrás, como cantamos recién. Por eso, hermana María, tienen que entender esto. La persona que se bautiza, no hay algo especial en el bautismo, no es que ya me consagro algo más, no. Yo me estoy identificando con lo que el Señor hizo en mi corazón, así, como ella lo explicó. Pero es cruzar una línea en la cual la persona decía, yo no vuelvo atrás. Señor, haz de mí lo que quieras. Y eso implicaba en muchos casos la muerte. Por eso, hermano, como el pastor también adelante decía, ¿no? Y muchos pueden pensar, bueno, un bautismo. Un bautismo, hermanos. ¿Saben lo que es eso? Ustedes saben que hoy en día, hoy en la actualidad, hay países, el Medio Oriente, ni hablar de la China, donde la iglesia no puede reunirse como nosotros. Por eso en China existen las iglesias subterráneas. No se pueden. No pueden abiertamente decir soy cristiano. No pueden leer la Biblia en público. Qué privilegio, ¿no?
símbolo. Por eso miren ahí lo que dice el versículo 3. Hemos sido bautizados en su muerte. ¿Se han olvidado de lo que su bautismo simbolizó? ¿O no sabe que todo lo que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte, dice ahí? ¿Qué está diciendo aquí Pablo? ¿Qué está diciendo Pablo? Bueno, miren, para que usted entienda esto, lo que Pablo está tratando de decir es que en la salvación de esta persona, en su salvación, si usted realmente entendió el Evangelio, usted fue llevado simbólicamente, esto no es algo real, es simbólico, a una cruz. Fue clavado en ella, lo bajaron de esa cruz, lo pusieron en una tumba, fue sepultado en una tumba, resucitó desde esa tumba. Y al tercer día, dice, resucitó. Y de ahí, como ahí viene lo que dice el versículo 4, anda en vida nueva. ¿Qué significa esto? Que cuando Cristo murió por usted, usted al momento de creer, también murió. Eso es lo que la Biblia dice. Cuando usted creyó, quizá usted no lo sabía, usted asistió a su propio funeral. Eso es morir en Cristo. ¿Qué dijo Pablo? Ya no vivo yo, mas ahora Cristo vive en mí. Lo que está hablando en términos espirituales es que usted también fue clavado en una cruz. Cristo murió por mí, pero yo también en ese mismo momento morí. Ya no vivo yo. Y Dios hizo una transformación en la vida del creyente, como dice ahí. Y ahora tiene la capacidad para que, miren el versículo 4, andar en una vida nueva. Porque si usted fue clavado, lo bajaron, lo pusieron en una tumba, está hablando en términos simbólicos, en términos espirituales, y salió de ahí, significa que salió diferente a lo que entró. Salió vivo, pero entró muerto. Por eso usted tiene que morir para empezar a vivir como a Dios le agrada. Y eso es una obra que solamente Dios hace. Es una obra que solamente Dios hace. ¿Qué significa una vida nueva? ¿Qué es una vida nueva? Empezar a ir a una iglesia, leer la Biblia, no decir malas palabras, dejar el cigarrillo, dejar el alcohol, dejar las drogas. ¿Eso es vida nueva? No habla en términos de cronología, sino en términos de cualidad. Un nuevo tipo de vida, una nueva calidad de vida, no como la vida antigua. La justicia, miren, escucha ahora, se vuelve nuestro patrón. Y mientras que en el pasado todo era pecado en nuestra vida, ahora está el patrón de la santidad. ¿Por qué, hermanos? Porque a nosotros nos sale por los poros el pecado. Eso es lo que Pablo dice en Romanos 7. Pero tenemos una vida nueva, una vida santa. Algo pasó. Miren, escuchen, la Biblia habla en términos tan preciosos. Ezequiel 36 lo llama un corazón nuevo. Ezequiel 18 lo llama un espíritu nuevo. 2 Corintios 5 lo llama una nueva criatura. Gálatas 6:15, una nueva criatura. Efesios 4:24, un nuevo hombre. Apocalipsis 2:17, un nuevo nombre. El Salmo 40 dice que tenemos una nueva canción. Todo nuevo. Todo nuevo. Por eso debemos andar en vida nueva. Y escuche bien esto, para que usted entienda. El genuino creyente no es perfecto, pero vive de una manera diferente. Eso marca la diferencia. No soy lo que debo ser, pero ya no soy lo que era. ¿Se entiende? No soy lo que debo ser, porque Dios me va transformando y cambiando diariamente, pero no soy el que era. Porque si sigo siendo el que era, significa que no hubo justificación en mi vida. Porque la justificación y la santificación van juntas. Y hermanos, esto echa por tierra, escuchen bien, lo que se enseña hoy en muchas iglesias y lo que muchas veces nosotros creemos. No, pero este hermano está apartado.
¿Está apartado? ¿O nunca fue justificado, mejor dicho? ¿No es mejor pensar así en términos teológicos? ¿No es más sano? No asiste a la iglesia, no le importa lo más mínimo los hermanos, no lee la Biblia, vive diariamente su estilo de vida, no agradando a Dios. Porque ese es el andar vida nueva, es algo diferente, pero algo diario. Diario, porque la salvación afecta no los domingos acá a la mañana. Tu trabajo, tu familia, cómo crees a tus hijos. Escuchaba una ilustración para que usted entienda esto. Dice que había un pastor viviendo en su barrio, como puede ser nosotros. Y siempre le venían a preguntar cosas, ¿no? A él. Y siempre cuando venían a preguntarle cosas a él, el vecino salía y lo miraba de una manera muy despectiva. Entonces la gente que le iba a preguntar cosas, el pastor y este, el pastor y el otro, miraban la actitud del vecino. Hasta que un vecino un día se le acercó y le dice, es una pregunta así, ¿por qué lo mira siempre a él así, de esa manera? Es tu vecino, es un pastor renombrado, es famoso en la tele. Sí, todo bien, a usted les puede enseñar, pero yo sé que él en el fondo de su casa tiene cosas robadas. Parece, es una ilustración, pero es así. Porque muchas veces el legalismo y el libertinaje nos hace vivir la vida cristiana, la cual Dios, el camino que no ha elegido. Poner reglas, o pecar, total, Dios te va a perdonar. Pero Dios dijo otra cosa. Miren ahí, andemos en vida nueva. Y eso significa el andar, un tipo de vida diferente. ¿Y qué tipo de vida Jesús tuvo? Una vida santa. Y la Biblia nos cita lo que es decir que imitemos a Cristo siguiendo sus pisadas. Eso es una persona que evidencia salvación, que vive una vida santa, no perfecta, pero que la salvación afectó su vida porque Dios la transformó. No solamente es una transacción legal. Dios me perdonó mis pecados, voy al cielo, sí, pero Dios también te regaló la santificación. Una manera en la cual podés agradar a Dios día a día. Terminamos con lo que hoy vimos en el seminario. Miren ahí, versículo, la cadena de la salvación, 8, ahí nomás, versículo 28 al 30. Romanos capítulo 8. Si tu antigua vida fue la cualidad de la maldad, la nueva vida es la cualidad de la justicia. Versículo 28 al 30. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Me llamó la atención que al terminar esto, como estamos estudiando, Romanos capítulo 1 al 5, Pablo habla de la pecaminosidad del hombre y habla de la justificación. Pero miren, parece como que Pablo se saltea algo ahí, ¿no? A los que justificó, a estos también glorificó, tiempo futuro, en la gloria. ¿Qué falta ahí? La santificación. ¿Por qué no está la palabra santificación ahí? Porque Dios lo da como hecho. Al que justifica por gracia, lo va a glorificar. Y esa persona da por hecho que va a vivir una vida que agrada a Dios, que anda en vida nueva y que le va a glorificar. ¿Amén? La pregunta es, ¿tus cambios solamente son de apariencia? ¿Crees que vas a llegar a Dios solamente por cumplir reglas? Dios hace el cambio de adentro hacia afuera. Porque el corazón, como vimos hoy, es engañoso y perverso.
Dios lo va a cambiar cuando permitas y te entregues a Él. Tu vida se caracteriza por un continuo pecado. Por más que vos digas, yo soy creyente, pero seguís pecando y pecando diariamente, ¿no hay una diferencia? ¿Andás realmente en vida nueva? ¿Somos realmente diferentes? Si no hay santificación, es mejor que nos evaluemos, digamos, quizás porque no hay justificación. No entendí todavía la obra de Cristo. Vamos a orar. Señor, te pedimos y te agradecemos por tu palabra. Gracias, Señor, por lo que hemos vivido hoy, el bautismo de la hermana María. Qué privilegio, Señor, es entender que un día tú nos has colocado en Cristo Jesús, unido a Él, fusionado en Él. Pero también, Señor, hoy hemos entendido que cuando tú nos salvaste, también tu palabra dice que nosotros hemos muerto en ese momento. Y Señor, en esa muerte hiciste una nueva creación, transformación total. Tú no haces remiendo, no pones parches, Señor, en vida de personas, sino que las transformas. Hoy tenemos la capacidad día a día, Señor, de poder andar en vida nueva. De poder, Señor, agradarte, de poder cada día, Señor, luchar con el pecado, pero, Señor, queremos glorificarte. Eso es nuestro mayor anhelo. Y, Señor, si hay personas que todavía están sentadas aquí y quieren llegar a ti, Señor, por reglas, o entienden, Señor, de que su vida sigue pecando, pero la gracia, Señor, es infinita, tenemos que entender, Señor, tu palabra dice que también su paciencia se agota. Señor, sácales la venda de los ojos. Oramos, Señor, por las personas que creen que son salvas y no lo son. Y como vimos hoy, Señor, la evidencia de una genuina salvación es caminar día a día junto a ti para que tú nos ayudes a hacer algo diferente, Señor, como Cristo lo fue cuando estuvo aquí. Oramos en el nombre del Señor Jesús.